Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Edmundo, buenos días y bienvenido. Buen lunes. Buen lunes, Carmen. Muchos temas, pero estamos siguiendo de cerca, la revisión que estás haciendo tú de este proceso de renovación de 3 consejerías del INE. Es un asunto sumamente importante y bueno, hemos visto incluso que se publicó ayer un comunicado del Observatorio Ciudadano, este observatorio que se creó ex profeso para observar precisamente este proceso. Jorge Alcocer, El Barjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, Fernán González de Castilla, José Ramón Cosío, Margarita Luna Ramos, Jesús Orozco, Diego Valadez y Alma Zamora, además de Don Guyen, que es un importante asesor internacional. Bueno, todos ellos están firmando este comunicado de seguimiento precisamente de lo que está ocurriendo con esta renovación de las 3 consejerías. ¿Qué estás viendo, Edmundo? Mira, comparto mucho de las preocupaciones que señala el observatorio. Primero, aplaudo que aparezca, porque es un proceso que luego es muy oscuro y creo que hay que darle que alguien diga, queremos observar y se instaure para observar, es una cosa muy importante y valiosa. Ya que el Consejo General del INE, la institución en general y las autoridades electorales, las decisiones que toman van a afectarnos a todos y a todas. Y entonces creo que un observatorio de esta naturaleza, con gente tan calificada como los que firman el documento emitido el día de ayer, creo que es lo que necesitamos para darle visibilidad al proceso, porque se trata, insisto, de gente muy calificada en materia electoral, pero también en materia de la vida política y constitucional del país. ¿En qué momento nos encontramos? La semana pasada, el 3 de abril exactamente, concluyó la gestión de 3 consejerías, Dania Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. A partir del día 4, ya deberían haber estado designados sus reemplazos, pero el proceso en manos de la Cámara de Diputados se inició un poco tarde. Pero bueno, está ya en marcha de manera tal que en este momento está operando el INE solamente con 8 de los 11 consejerías que debería tener el Pleno del Consejo General. Número par. Número par, sí. Y no hay voto de calidad. ¿No hay voto? En este caso no. En el caso del INE no hay voto de calidad. La presidenta no tiene voto de calidad. No tiene voto de calidad. ¿Empate? Hasta que se pongan de acuerdo. Ya te voy a contar una anécdota. Hubo un periodo de casi 6 meses en donde el IFE se quedó con 4 consejeros solamente. Y entonces fue muy interesante la forma de operación, porque entre los 4, número par, primero la decisión que tomaron, en lugar de nombrar a una presidencia temporal definitiva, lo que hicieron fue que cada mes se fue rotando la presidencia y entre los 4 llegaban a acuerdos. Estaba María Marván, estaba Marco Baños, estaba Lorenzo Córdoba y Benito Nasif, ellos 4. A mí me tocó ser el secretario ejecutivo en ese momento. Fue toda una experiencia institucional bien interesante, mucha madurez política para ponerse de acuerdo, desde incluso no disputarse entre ellos la presidencia. Entonces cada mes que concluía la gestión de uno, era oportunidad para decirle a la Cámara, estás en falta. El Consejo está incompleto, etcétera, etcétera. En fin, hay toda una experiencia al respecto de este tema. Bien, en este caso, ¿en qué fase nos encontramos? Ya está corriendo el proceso, la convocatoria. Coincido con el observatorio en el sentido de que no fue muy clara la designación del comité de evaluación. Son 5 miembros, 3 designados por la JUCOPO y 2 por la Comisión de Derechos Humanos. Exactamente, tal cual yo también hago el mismo comentario. De manera tal que, a diferencia de otros momentos en donde estas comisiones habían sido integradas por gente con mucha trayectoria en la materia y prestigio académico, en este caso creo que no se siguieron esas reglas. Y desde ahí hay un problema en cuanto a qué decisiones y cómo las van a tomar, lo cual es lamentable. Yo lo he dicho muchas veces contigo, Carmen. Caray, el árbitro tiene que ser respetado por todos. Es lo que le conviene a todo el mundo. ¿Para qué te metes a un arbitraje en donde ya está sesgado? Porque aunque hagan las cosas bien, va a haber siempre la sospecha de por qué tomaron esas decisiones. En fin, ya desde ahí haya algún, por lo menos sospecha de que algo podría no estar bien. ¿En qué momento nos encontramos? Salió la lista la semana pasada.
de 87 mujeres y 84 hombres. Se habían inscrito casi 500, pasaron a un proceso de evaluación cerca de 400 y se dieron a conocer estas listas. Pasaron a examen y el día de hoy, en algún momento, va a haber un ajuste a esta lista para aplicar criterios de idoneidad entre las evaluaciones que ya se conocen y los perfiles y trayectorias. Facultad que queda en manos de este comité de evaluación. Vamos a ver en qué término hacen el ajuste el día de hoy a este número. Y es muy importante porque a partir de mañana, martes, miércoles y hasta el jueves, quienes queden en la lista pasarán a entrevistas con el propio comité de evaluación. Y el próximo lunes este comité, bueno, el viernes próximo, antes hará pública quiénes fueron los que pasaron, y el próximo lunes, en una semana exactamente, el comité de evaluación turnará a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 3 quintetas. Y la JUCOPO tiene que turnar, según su propio calendario, el miércoles de la próxima semana al Pleno de la Cámara de Diputados las quintetas que fueron presentadas. Tiene que someterse a votación una por una, y para que logre la designación correspondiente, el Pleno tiene que votar por 2/3 partes, es decir, mayoría calificada a las propuestas. En caso de que esto no sucediera, es decir, que no se lograran las 2/3 partes, la mayoría calificada, entonces podría verse la situación de hace 3 años, en donde hay un sorteo en el propio Pleno de la Cámara. En caso de que no se hiciera ese sorteo, se iría al día siguiente, inmediatamente, el día 28, si no me equivoco, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga otro sorteo. Y ahora se pusieron de moda las tómbolas, los sorteos, lamentablemente, y ni la evaluación a fondo, ni el acuerdo entre las partes para buscar el mejor arbitraje para todos. O sea, la política está siendo lamentablemente dejada a un lado para entrar a razones de conveniencia, lamentablemente. Espero equivocarme y que hoy veamos a los mejores perfiles. Y luego ya hay algo que llama sospecha. Perdón que lo diga así. Pero hay 2 perfiles de hombres que sacaron 99 de 100 puntos posibles, lo cual me parece bastante complicado. No conozco exactamente el examen, pero no estaba fácil. Había sobre todo una veintena de preguntas que tienen que ver con cosas muy técnicas de fiscalización, que confieso, incluso a mí me hubiera costado un poco de trabajo recordar todo eso. Secretario ejecutivo. Sí. Exacto. Y digo, así debe 2 ser. personas que solamente ha fallado en una, y la mujer que sacó la más alta calificación fueron 86 puntos de 100. Pero 2 de 99. 2 de 99, 1 de 98. ¿Y se va a poder revisar ese examen? O sea, podemos tener acceso. Es buen punto, ¿no? Queremos saber si se podrán revisar los exámenes que hicieron. Pues yo me imagino que expertos sí puedan revisar la revisión. Pues sí, me imagino que sí, pero como son de opción múltiple, pues nos van a decir, eso fue lo que sacaron. El problema Está bien, bueno, hay que ver. Híjole, la verdad me parece muy poco probable un examen con la gente que yo he platicado, que pasó por el examen, que gente muy conocedora del tema. Decía, no era una cosa fácil el examen. Y 2 de 99 y 1 de 98. Entre los hombres, fueron 3 hombres que sacaron las más altas calificaciones, que generalmente luego son las mujeres las que sacan calificaciones muy altas. Bueno, pero aquí en este caso sí es para llamar la atención. Llama la atención. A mí 2 de 99 y 1 de 98. Y luego 2... Y eran de opción múltiple. Exacto. Y luego los 2 que sacaron 99 son personas muy vinculadas al actual gobierno. O sea, uno de ellos definitivamente estuvo en la comisión que redactó la propuesta de la Presidencia de la República de reforma electoral, ¿no? Y el otro ha sido asesor también de la presidenta Sheinbaum desde el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ¿por qué sembrar esas dudas? Me la pregunto y una y otra vez. Lo único que hace es en el corto plazo de decir, ganamos. Pero son victorias pírricas, porque en el siguiente momento lo que está en duda es las decisiones que están tomando. Este es el calendario
que está por delante. Habrá que ver hoy cuál es el corte que hacen. Vienen las entrevistas que entiendo deben ser públicas. Y el viernes hacen un informe público de quienes pasaron y en una semana estará dándose a conocer a la Jucopo las quintetas. Ojalá estemos a la misma hora acá, pero no creo, simplemente lo hacen un poco después, pero ya tendremos algún indicio de por dónde va el proceso. Será el próximo lunes. El próximo lunes entregará la Comisión de Evaluación a la Jucopo sus propuestas de 3 quintetas. 3 quintetas. Veremos a qué hora lo hacen y si nos alcanza el tiempo para estar en sintonía, pero bueno, si no, estaremos en contacto para revisarlo de alguna manera, si te parece contigo, porque es muy importante este proceso. Déjame leer rápidamente lo que dice el observatorio que estamos aquí citando. El Observatorio Ciudadano 2026 reitera su compromiso de acompañar y documentar cada etapa del proceso de renovación de las 3 consejerías del Consejo General del INE. Nuestra observación parte de una premisa irrenunciable. Una condición indispensable para contar con comicios limpios es la existencia de autoridades electorales independientes, autónomas e imparciales. Esto es parte de la integridad electoral. Con ese criterio hemos observado el proceso desde su inicio y así continuaremos hasta el Pleno de la Cámara de Diputados concluya la designación. La conformación del Comité Técnico de Evaluación genera preocupaciones legítimas sobre si el modelo constitucional diseñado para garantizar la imparcialidad e independencia política del proceso fue observado en su razón y fin de ser. El proceso de designación fue recibido con reservas por la reducción del número de quienes deben componerlo y la forma en que fueron nombrados sus 5 integrantes. Primero, por la reforma de 2025 y porque la Jucopo y la CNDH que participaron en el proceso no acreditaron las salvaguardas de equilibrio entre los criterios de responsabilidad parlamentaria y ejercicio de autonomía deseables. Esta configuración no descalifica per se las actuaciones del comité, pero impone a sus integrantes una responsabilidad adicional, a actuar con plena independencia respecto de quienes los designaron, y lo ponen con tinta cargada. El 6 de abril se aplicó el examen de conocimientos a las personas aspirantes que superaron la primera fase de la revisión de requisitos. Ya se dio a conocer la lista de quienes avanzan a la etapa de evaluación de idoneidad. Y bueno, va explicando el proceso, el observatorio. Se puede leer completo este comunicado en www.aristeguinoticias.com. Dice también aquí que el análisis de los expedientes, debe valorarse con objetividad, máxima publicidad y estricta ponderación la trayectoria de cada aspirante, sus vínculos institucionales, que es lo que dices, y sus posibles lazos de dependencia con actores políticos y gubernamentales. 3 nuevas consejerías con respaldo político plural y perfiles probados con independencia son una exigencia democrática que los grupos parlamentarios tienen la obligación de honrar. Es algo de lo que dice el observatorio. No, lo comparto. También comparto las mismas preocupaciones y, insisto, agradezco que gente con este perfil, con esta calidad, esté haciendo una observación y haciendo públicos sus comentarios al proceso para vigilar, porque, insisto, nos conviene a la sociedad toda y a los actores políticos, independientemente del número de los resultados de sus votaciones y sus mayorías y demás, que haya un arbitraje pulcro. Caray, eso ayuda a la propia credibilidad de los procesos políticos y electorales. En manos del INE, la autoridad administrativa, se toman muchas decisiones que estarán en juego en las elecciones intermedias del próximo año y sin duda en las del 30. Entonces, cuidar el proceso es algo elemental que habíamos logrado, Carmen, a lo largo del proceso de transición, que fue justamente uno de los primeros pasos en esa dirección de construir una institucionalidad política que nos diera credibilidad en el proceso. Del 77 al 96 fue ese periodo que llevó finalmente en el 96 a la creación del IFE autónomo e independiente. Vamos a echar por la borda todo eso a nombre de aquella autonomía e independencia por la vía administrativa, burocrática, permite decir, o la imposición de una mayoría que considera que por ese hecho, aunque haya tenido 36 millones de votos,
y no de 100 posibles, no puede abrogarse por esa razón y con esos números la imposición de un sesgo en las autoridades electorales, porque eso va a terminar siempre pagando mal y hace poco honor o desconoce o ignora o desprecia, permite decirlo así, todas estas décadas de construcción de una institucionalidad política incluyente. Y lo que está pasando, o podría pasar, es que se revierta eso y volvamos otra vez a que muchas inconformidades sociales o prácticas políticas distintas, opiniones distintas, queden al margen de la institucionalidad política. Pues así está el panorama y habremos de seguir observando y comentando el asunto de este proceso para el cambio de 3 consejerías en el árbitro electoral en México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. Muy buena semana. Buena semana para ti. Buen día. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55